tardes a todos. Para el máster y para también el grado en la asignatura de escritura creativa, pues es un placer contar con la presencia del dramaturgo José Moreno Arenas, con un título tan sugerente como es Teatro indigesto en tiempos de crisis. El dramaturgo José Moreno Arenas ocupa un lugar significativo en el panorama teatral actual, y la crítica siempre le ha destacado su originalidad, donde se articulan pues la sagacidad crítica con ese arte de ingenio que le caracteriza, y que en algunos momentos pues se ha hablado de ese humor inteligente, como lo hace Sánchez Triguero, el profesor Sánchez Triguero. Muchas de sus obras, algunas de extrema brevedad, pues han sido calificadas como pulgas dramáticas, y su teatro pues también ha merecido el calificativo de indigesto. Se ha traducido gran parte de sus obras a distintas lenguas, y además se han puesto en escena en distintos escenarios de españoles, bueno, por Europa, por Estados Unidos. El reconocimiento a su labor dramática pues también permite destacar premios de gran calado, como el Álvarez Quintero, el certamen de teatro mínimo Rafael Guerrero. En el 2000 recibió el Premio Andaluz de Teatro Breve por el conjunto de su obra dramática, y también ha recibido el Premio Andalucía de la Crítica en el año 2011. A estas distinciones también cabe añadir el certamen de teatro dramaturgo José Moreno Arenas, creado por el Ayuntamiento de Albolote, Granada, en el año 2009, y al cual pues seguro que os vais a sentir interesados para participar con alguna de vuestras mini piezas que habéis creado en clase. Él os va a animar seguro. Pues yo no quiero extenderme, os doy las gracias por asistir, y lo importante es que luego establezcáis un debate que seguro va a ser muy, muy significativo para vuestras creaciones, para que continuéis en esa línea de ser originales, porque la creatividad no tiene límite. Así que, bienvenidos. Le doy la palabra sin más al dramaturgo José Moreno. Bueno, buenas tardes. Gracias a María Jesús Orozco por la presentación que ha hecho, a la facultad, a todos vosotros. Y yo voy a tratar como público. Siempre digo que, bueno, decía mi padre, dice, hoy en la comida vamos a estar los dos que son necesarios, que son el choto y yo. Bueno, pues esto le pasa exactamente igual. El teatro sin el público pues no es teatro. Y yo creo que los imprescindibles en el teatro pues son el escenario, vamos a decir lo que hoy voy a hacer yo de actor, que es el imprescindible, no el autor ni el director, que es el director, ya sabéis que es de siglos más cercanos a nosotros, pero el que es fundamental es el actor y el público. Así que vosotros sois el público. La verdad es que he preparado aquí, pero no soy persona de soltar rollos, ni muchísimo menos. A mí lo que me gusta es la comunicación, además estamos en la Facultad de Comunicación, y que estemos interactuando. No me apetece, aunque no voy a tener más remedio, que aunque sea un pequeño rollo, lo voy a soltar, pero lo que realmente interesa es esa comunicación, ese diálogo que haya entre vosotros y yo. Yo me imagino que alguno de vosotros habrá tenido pues, un problema a la hora de ponerse a escribir. ¿Qué escribo y cómo lo escribo? No sé si a alguno se le habrá ocurrido de entrada alguna otra pregunta. Pero ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¿Y cómo lo quiero decir? Porque hay muchas maneras. ¿Qué utilizo? ¿Utilizo la farsa? ¿Utilizo el drama? ¿Utilizo la tragedia? ¿Qué utilizo? Yo tuve la enorme suerte de, en
una edad muy temprana, soy aficionado. A mí me pasa lo mismo que con el bigote, yo creo que nací con él. Pues el teatro es exactamente igual. Yo creo que nací ya queriendo dedicarme al teatro. Y recuerdo que a mí me pasaba justo al contrario de lo que le ocurría al resto de compañeros que también estaban interesados en la escritura, no en la teatral, pero sí literaria, novelas, bueno, narrativa, sobre todo poesía. Y es que ellos sabían qué es lo que quería decir, pero no cómo decirlo. Y a mí justo me pasaba al contrario, Y tuve la enorme suerte de que en aquel momento yo estaba estudiando el bachillerato en Jaén, pues vino a Jaén un grupo de teatro, a un teatro, una sala que ya ha desaparecido, que era el Teatro Asuán, y vino con un montaje de Antonio Martínez Ballesteros. No sé si lo tenéis entre vuestros autores, Antonio Martínez Ballesteros. Antonio Martínez Ballesteros formó parte en los años 60, 70 del siglo pasado, es lo que se dio en llamar el Teatro Nuevo Español. Fue una bocanada de aire fresco que entró en el teatro español en aquella época, en un momento en que, salvo raros autores, como era el caso de Miguel Miura, incluso Enrique Javier Porcela, en fin, los pertenecientes a la otra generación del 27, pues como digo, el teatro que existía entonces, salvo estos autores, era un teatro de evasión. Después llegó este teatro social de Antonio Buero Vallejo, Lauro Olmo, etc. Pero estos son los que vinieron a traer un aire fresco al teatro español. Y la verdad que a mí aquello se me quedó grabado. Ya sabía lo que quería decir y ya sabía cómo quería decir. Y yo creo que esos son los dos grandes caballos de batalla que tenéis vosotros. ¿Cómo hacer? Evidentemente, aunque uno esté influenciado, es imposible, nada surge por generación espontánea. Es decir, somos lo que comemos, somos lo que bebemos, somos lo que leemos. Somos aquello a lo que asistimos en representaciones teatrales. ¿Qué es lo que más nos llega, lo que más nos choca, lo que más nos hace sentirnos como personas? Y al final, todo eso, bien mezclado, a manera de cóctel, es lo que hace que nosotros saquemos cierta originalidad. Y hay el que no la saque. Lo importante es haber ido mamando todo eso y todas esas influencias, ese pozo que nos ha ido dejando a esos autores, todo eso mezclado es lo que al final hace que nosotros como autores tengamos una cierta originalidad. En fin, he querido hacer este preliminar porque lo interesante cuando, en fin, los que lleguéis a ser autores, los que entrenéis, veréis que lo realmente interesante es que tengáis un sello propio. Es decir, que aquellas cosas que digáis que no necesiten estar firmadas. No sé, si vais al Museo del Prado y veis un Velázquez, realmente no necesita Velázquez que debajo ponga Velázquez. Sabéis que es un Velázquez. ¿Por qué? Por los trazos que hay en el cuadro, por la forma de expresarse a través de los pinceles. Pues en este caso, a los autores de teatro nos pasa exactamente igual. Lo realmente interesante es que ante una puesta en escena de una obra no sea necesario decirle de quién es esa obra, quién es el autor, sino a través de la sucesión de escenas se sabe que es de este autor o de este otro autor. Eso es lo realmente importante. Y ya ni os cuento si al teatro que se hace, además, se le pone un nombre que lo identifique. Eso ya es fenomenal. Bueno, pues yo he tenido esa suerte de que a mi teatro, bueno, al principio, por un sector de la crítica, empezó a decirse que se trataba de un teatro indigesto y con eso se ha quedado. Entonces, a partir de ahí, voy a empezar yo la pequeña conferencia que he preparado. Pero insisto
que sería interesante que esto no se quedara en el rollo que yo voy a soltar, sino podéis interrumpirme, levantáis la mano, preguntáis, no hay ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bueno, siempre se ha dicho, y ya con esto empiezo, siempre se ha dicho que el teatro está en crisis, bendita crisis, pero la crisis dura desde hace 2500 años, ¿no? Desde que empezaron Esquilo, Sófocles, Eurípides. Lo que hay que entender la crisis es como, ¿cómo diría? Como parte de algo que después se va a resolver. Es decir, la crisis es algo que siempre está en movimiento. Es decir, o estás en crisis o has muerto. Eso es lo realmente importante. Es decir, que la crisis tiene la posibilidad de estar continuamente rotando. Eso hace la crisis. Entonces se le pueden estar buscando salidas. Siempre que hay crisis se buscan salidas. Una vez que te quedes muerto, no hay salida posible. Entonces, es importante. Siempre se ha dicho que el teatro está en crisis. Yo siempre he dicho que bendita crisis, que eso es lo que hace que el teatro esté en continuo movimiento. Entiendo el teatro indigesto, así lo expresa Adelardo Méndez Moya, como el teatro difícil de aceptar. Teatro difícil de aceptar por una mentalidad cultivada y acorde con lo tradicional y lo convencional. Es un proyectil lanzado a la línea de flotación del lector-espectador. Es el teatro difícil de estos tiempos que corren, y su dificultad no estriba solo en la misma que padecía aquel teatro difícil al que ha aludido de Antonio Martínez Ballesteros del siglo pasado, sino también en la de dirigirse a un público reacio, a priori, a admitir determinados conceptos que parecen solo en apariencia ir dirigidos en su contra. No sé si conocéis el teatro de José Rival. José Rival decía que no conocía otra forma de hacer teatro que aquella que fuera para meterse con el público, pero meterse con el público de manera positiva. Es decir, había que meterse con el público para hacerle ver cuáles eran los problemas que tenían para que supieran resolverlos. Pero nunca había que darle soluciones. Las soluciones las tiene que dar el propio público. Meterse con el público, él decía que era tanto como elevar de categoría al público. Era elevarlo. Era la mejor manera de escribir teatro. Él entendía como la ética con palabras, con letras mayúsculas. Concibo el teatro indigesto como una bacanal del inconformismo, la provocación y el desenmascaramiento, como una orgía que, valiéndose de la lógica ingenua, estimula la imaginación del espectador. Lo primero, porque el inconformismo es una respuesta a las inquietudes del ser humano. Es la reacción natural del individuo ante la injusticia desatada como consecuencia de una administración inaceptable de quienes detentan el poder, sea este constitucional o no, sea democrático o totalitario. La provocación es un puntapié en toda regla a la consciente inconsciencia del espectador. Es un zarandeo del espíritu adormecido de quien va de butaca en butaca sin más preocupación que su propio bienestar. Ocupa en el teatro una butaca felizmente acomodado en ella durante la representación. Ocupa, felicísimamente despatarrado, el confortable sofá de su casa. Y ocupa, no podría ser menos, una buena posición social con todo absoluta y debidamente asegurado. Y además resuelto. Ocupa ya la escritura, la posesión es otra cosa, de la sepultura en donde más adelante van a dar sus huesos. El desenmascaramiento es un ejercicio que devuelve al público la capacidad de análisis o autoanálisis. Es la llave que abre la cerradura del reencuentro de cada individuo consigo mismo y con la sociedad, y le permite ser como es. Es una segunda oportunidad para enmendar entuertos
después de haberse dejado arrastrar por cantos de sirena. En segundo lugar, concibo el teatro indigesto como una orgía que se vale de la lógica ingenua para estimular la imaginación del espectador, porque la simplicidad natural desconcierta en una sociedad que se pierde en sutileza y que adora las letras pequeñas, propiciando con ello que se reflexione en el patio del butaca, porque la aparente imbecilidad, el payaso no es patético por lo que dice, sino por su presencia, hace bajar la guardia del confiado ocupa teatral, cayendo éste de manera irremediable en una trampa cuidadosamente preparada para que, sin que sirva de precedente, se pongan en funcionamiento sus estímulos imaginativos, sacándolo de la rutina de su precaria y aburrida existencia. Como veréis, tiro a matar. Es lo que he estado comentando antes de José Rival. Es decir, es lo que siempre se ha llamado, o bien, el divertir educando o educar divirtiendo. Al público hay que divertirlo. Nadie saca un billete, saca una entrada de lo que vale una localidad para que encima de esto le pongan en la cabeza como un bombo. Pero es bueno que al público se le reconozca un valor. Es decir, el público no es, pues no lo sé, un ganado que de buenas a primeras pues, se ha puesto allí. Yo recuerdo que en mi pueblo había uno que tocaba el acordeón y le decían, esta noche ¿dónde vais a tocar el acordeón? Y si yo pagándome, aunque sea a las cabras. No es el caso. Es decir, hay que tener en cuenta que lo que hay delante es un público, pero no un público en masa. Cada uno de los que hay sentados van a reaccionar o pueden reaccionar de manera distinta al que tienen al lado. Para mí esa es la diferencia que hay entre público y masa. El público es inteligente, el público reacciona de manera individual. Bien es cierto que puede haber un público menos cultivado, por decirlo de alguna forma, y que esperen a ver cuál es esa reacción para arrancarse todo el aplauso, pero no necesariamente. Yo he asistido a representaciones en donde ha habido una reacción por parte de un espectador completamente distinta, digamos, a lo de la gran mayoría. Es decir, las reacciones son individuales. Este inconformismo, esa provocación y ese desenmascaramiento, aderezados con esa lógica e ingenuidad, provocan una reacción en el público que por la cuenta que le trae ha de ser controlada. Además de una posición ética, escribir contra el público implica actuar con cierta prudencia, pues con independencia de lo que como autor se persiga, no desdeño el aplauso de los espectadores. Es decir, tiene que haber una postura un tanto inteligente por parte del dramaturgo para que, incluso metiéndose con el público, al final se espera el aplauso. Es decir, ahí hay como una aparente contradicción, pero hay que partir de la base de que el público es inteligente. Si el público es inteligente, el público sabrá apreciar que le están metiendo el dedo en el ojo, pero le respeta el ojo. No sé si me he explicado, creo que sí. Es decir, el público es inteligente y hay que saber, entre comillas, dirigir al público, porque no olvidemos, esto es una frase de oro, no olvidemos que todos los dramaturgos acaban buscando su público. Y claro, sería de masoquista, ya que encuentras el público, machacarlo. Hay que machacarlo con cierta inteligencia, hay que saber, digamos, manipular. No sé si estas cosas las habré oído alguna vez, estoy diciendo cosas muy fuertes, pero es así. Todos los autores buscan su público y una vez que han encontrado el público hay que mimarlo. Meterse con el público es una forma de mimarlo, éticamente sí. Y además decía Ruibal que era la mejor forma que había de escribir.
por lo menos desde el punto de vista ético. Ha quedado claro que los autores de ese teatro difícil del siglo pasado han posibilitado el nacimiento de este teatro indigente. ¿Qué otras influencias se advierten en los rasgos de la indigestión? A mí, cuando me han preguntado quién es mi padre teatrero, siempre he dicho que Aristófanes. A mí me parece, si habéis estudiado Aristófanes o sencillamente si lo habéis leído, no sé si os ha pasado por la cabeza pensar las dificultades para escribir lo que este hombre escribía hace 2500 años. Es decir, todo parecido con la democracia actual, avanzada, a pesar de los pesares, con aquella democracia incipiente, ¿no? Aquella democracia que empezaba a nacer entonces en Atenas, cualquier parecido. Y sin embargo, este hombre acababa metiéndose absolutamente con todo, pero con los estamentos más importantes que había entonces. A nadie se le ocurría, por ejemplo, meterse con los dioses. Este hombre lo hacía. Claro, todo aquello al final acabó pagándolo en vida, eso está claro. Es decir, que acaba metiéndose con los estamentos más poderosos de la época que le ha tocado vivir, al final acaba pagando. Eso está claro. Pero digamos que era un hombre, yo no sé si decir valiente o decir irresponsable, no lo sé, ¿no? Muchas veces se dice que entre el valeroso y el cobarde son décimas de segundo, son una reacción. Pues yo no sé, bueno, me imagino que cuando toda una vida lo dedica a ello, a mí me parece que más que nada lo que era un hombre valiente, un hombre comprometido con la época y que dijo lo que realmente quería decir, con independencia de que después le hubieran bofetadas por todos lados. Pero a mí me parece que un autor como Aristófanes, que utilizaba el arma más poderosa que puede haber con una pluma, que es la ironía y el sarcasmo. No hay nada más poderoso que el sarcasmo en un texto literario, teatral, me parece que es fundamental para derribar obstáculos, utilizar la ironía y el sarcasmo. Y este hombre lo hacía con un poder, con un poderío que diría que aquí en Sevilla, increíble. Siempre me ha interesado la propuesta de Aristófanes de divertir con sus obras, extrayendo el absurdo que hay en la realidad. Ojo, tenéis que saber a distinguir entre lo que es el teatro de absurdo, no sé, Ionesco, Arrabal, y lo que es extraer el absurdo que hay en la realidad. Son cosas completamente distintas. El absurdo lo tenéis ahí. Tenéis más que leer a Ionesco, a Arrabal, como he dicho. El absurdo que hay en la realidad es cuando nos preguntamos, bueno, pero esas cosas no pasan, no pasarán, pasan. Entonces, lo único que hace falta es saber leerlo, saber observar lo que os rodea, y lo veréis inmediatamente. Todas esas cosas que parecen imposibles que pasen, pasan. Ese es el absurdo que hay en la realidad. Aristófanes, como nadie, que fue un gran observador, supo captar ese absurdo que había en la realidad. Vuelvo sobre él. Extrayendo el absurdo que hay en la realidad que le había tocado vivir y desafiando las normas establecidas. Preocupado por los mismos problemas que preocupan al público, su teatro no deja de ser un teatro para la reflexión. De Valle Inclán siempre me ha interesado su estética de la deformación. Estiliza lo bajo, lo feo, con una especie de expresionismo gestual y caricaturesco que él mismo llama esperpento. Siempre me ha interesado, lo he dicho, Javier Poncela y su aportación de un nuevo entendimiento del humor. Para él el humor era una cosa muy seria. Su epitafio reza: si queréis los mayores elogios, moríos. Humor que en palabras de la Laín Tralgo es irónico, despegado y futurista. Y siempre me ha interesado su capacidad para extraer del lenguaje nuevos e insospechados efectos de comicidad, que con frecuencia lo aproxima a los grandes del teatro de vanguardia europeo, particularmente a Ionesco. Yo soy de la opinión
de que los compartimentos entre los autores o en las tendencias no son compartimentos estancos. Lógicamente no se puede hablar del mismo absurdo, por ejemplo, lo he dicho antes, de Ionesco o el de Arrabal, pero digamos que hay como especie de comunicaciones, hay filtros. Esos son los filtros, si realmente nos interesa un teatro determinado, son los filtros que hay que estudiar, porque ahí es donde está la originalidad de los nuevos dramaturgos. No se trata de seguir la línea de Arrabal, no se trata de seguir la línea de Ionesco, se trata tampoco de hacer un teatro comparativo, se trata de conocerlo a los dos y ver qué filtraciones hay del teatro de Ionesco al de Arrabal o viceversa. En esas filtraciones es donde están esas diferencias que los nuevos dramaturgos con poder de observación deben detectar. Ahí está la originalidad de los nuevos dramaturgos. Y he puesto los ejemplos de Arrabal, de Ionesco, eso os sirve para todo. No sé, a mí hay algo que me fascina, la otra generación del 27. La otra generación del 27 se le llama a todos los que formaron parte de aquella revista, que no sé si, supongo que sí, la conocéis, La Codorniz, no sé, imagino. La Codorniz la llegó a dirigir Miguel Miura, para mí es uno de los autores más importantes que ha dado este país en el siglo XX. Y hubo una serie de autores, algunos de ellos andaluces. Antonio de Lara Tono era de Jaén, José López Rubio era madrileño de Granada, Álvaro de la Iglesia, el mismo Enrique Javier Poncela que estamos hablando, todos estos formaban parte de esa generación. Esta generación tuvo la dificultad de que coincidió con el franquismo. Funcionaba la censura, lógicamente, y tuvieron muchas dificultades. Sin embargo, Miguel Miura llegó a decir que precisamente en regímenes dictatoriales era cuando los autores podían echar más imaginación, porque tenían que expresar aquellos que realmente querían expresar, pero además tenían que burlar la censura. Hay un dicho de Miguel Miura, que me parece que lo tengo apuntado y lo voy a decir, porque me parece genial. Sí, lo tengo aquí anotado. Bueno, ahora voy a leer. Bueno, como insisto, me interesa a Miguel Miura, que rompe brutalmente con todo el convencionalismo teatral, valiéndose de un humor radical y disparatado, que ocultaban un fondo de verdad serio y trascendente. Esto es lo importante. Mira, hay una manera de llegar al público con temas serios, con temas fundamentales, que no necesariamente hay que utilizar un teatro serio para hacerlo llevar al público. A través del humor irónico, sarcástico, se llega al público fenomenalmente bien. Pero es que además no solamente se llega bien, sino llega como tú quieres llegar. Con el humor se consiguen infinidad de cosas. A través de la tragedia, cuidado, que a mí la tragedia, para mí la tragedia es clave, pero quiero decir que se puede llegar mucho más al público a través de la diversión, llevándole los problemas que realmente como autor quieres llevar. A través de la tragedia, del drama, es mucho más problemático. Y ocultaban un fondo de verdad serio y trascendente, el de la imposibilidad de la comunicación, del amor y de la libertad. Todo ello cegado por una sociedad clasista y deshumanizada. Pero por encima de todo, Miguel Miura siempre, de él me ha interesado su posición decidida frente a la censura teatral, de la que supo burlarse con una imaginación humorística a prueba de todo. Miguel Miura llegó a decir: reina un fresco general procedente de Galicia.
No sé si lo habéis cogido. Él quiso burlarse del régimen franquista. Franco era de Ferrol, era gallego. ¿De dónde viene todo el fresco, las tormentas? ¿De dónde viene todo? Casi todo viene de Galicia, ¿no? Pues fijaos qué sutileza, ¿eh? Reina un fresco general procedente de Galicia. Por eso él decía de la importancia de que para exprimir la imaginación como autor, cuantos más obstáculos tuviera, mucho mejor. Y voy a poner un ejemplo. Yo siempre he sentido debilidad por ese autor que he mencionado al principio, que es Antonio Martínez Ballesteros. Está el hombre muy mayor, pertenece a una generación anterior a la mía, y bueno, está muy enfermo, me gusta visitarlo de vez en cuando, hablamos, y hace ya años le dije: Antonio, ¿por qué no sigues haciendo aquel teatro que hacías en los años 70 y que te llevaron a todas las antologías teatrales que en aquella época había en España? Y me dijo, dice, porque entonces había que luchar contra el sistema que había. Dice, pero ahora como ya tenemos un sistema democrático, digo, bueno, no escribas contra el sistema. Esto se lo dije para unos 15 años o más. Antonio, lógicamente ahora no vas a escribir contra el sistema, pero puedes escribir contra las corruptelas. Fijaos lo que esto da de sí. Bueno, él está ya inmerso en otro tipo de teatro, es un auténtico maestro, toque lo que toque, pero claro, el teatro que él toca ahora lo tocan otros 100 más, con lo cual si hay otros 100 que escriben lo mismo de bien que tú, pues estás perdido, digamos, en ese océano, ¿no? Sin embargo, Martínez Ballesteros fue un grandísimo autor de farsas, digamos, escritas contra el sistema que había entonces, pero además con una delicadeza increíble, similar a esto, por ejemplo, esta frase que he leído de Miguel Milton, que me parece fantástica. Y él llegó a decirme incluso, dice, hombre, es que tampoco voy a hacer como algunos periodistas, inventarme la noticia. Ahí fue donde él me dio la idea para hacer la noticia. Y yo creo que es el momento, María Jesús, que si queréis hacer ya lo de la noticia, pues lo hagáis. ¿Quién va a hacer la noticia? Algunos me han tildado de exagerado con este tipo de textos, pero os voy a leer lo que apareció el día 23 de este mes, hoy es 28, hace 5 días, en el periódico Ideal de Granada. Leo textualmente. El presentador brasileño Wallace Souza, que saltó a la fama en su país por ordenar asesinatos para después informar de ello en su espacio sobre sucesos en la cadena. No hace falta que siga.
Es decir, que en este tipo de obras que da la impresión de que uno exagera y que llegan a preguntar, ¿y tú de dónde sacas esto? Digo yo, de observar la realidad, lo que hay, hombre, no es mi entorno, en este caso sería en Brasil, pero nos puede servir, nos puede servir. Esta noticia apareció el día 23, bueno, es más larga de contar, pero yo creo que con las 5 primeras líneas creo que es más que suficiente. Estoy leyendo algunas referencias a autores que han dicho mucho en mi obra, precisamente por eso. A los que estáis escribiendo o tenéis intención de escribir teatro u otro género, que no os dé miedo en hablar de las influencias que tenéis, en absoluto. Influencia no es plagio. Plagio es otra cosa. La influencia es aquello de lo que uno bebe, de lo que uno ha bebido, y que uno acaba dándole al público lo que está recibiendo de esos otros textos que o bien ha visto representados o ha leído. En modo alguno es un plagio, es sencillamente dejarse influenciar. Es como salir a la calle y dejar que te caiga la lluvia. Exactamente igual. Esas cosas hay que hacerlas. Que no os dé nunca miedo a decir qué influencias tenéis, porque como he dicho antes, las influencias no tenéis más que cogerlas, las metéis en una costelera y agitáis. Ese es vuestro teatro, o esa es vuestra narrativa o vuestra poesía. Siempre me ha interesado el teatro experimental de Jorge Díaz, os lo recomiendo. Es un chileno nacido de emigrantes españoles en Argentina, es chileno. Teatro al que, a pesar de su autor, se le puso el marchamo de absurdo. No en vano pensaba que su lenguaje era un vehículo perfecto para mostrar la lógica del absurdo y la incomunicación del ser humano. Me interesa la subversión del lenguaje de Jorge Díaz, como consecuencia de una soledad existencial y un sentimiento de absurdo ante una vida aplastada por una normativa deshumanizante. Reitero, Jorge Díaz, si lo queréis anotar, es una maravilla, es una gozada leer los textos. Dos textos muy interesantes. El cepillo de dientes y la pancarta. Si leéis la pancarta, aunque es una obra que está hecha hace ya unos 50 años, veréis la actualidad, la frescura que tiene. Y por supuesto, ya que lo he nombrado, siempre me ha interesado Samuel Beckett, su surrealismo y por encima de todo Ionesco. Con ocasión de prologar sus obras completas, advertía Jacques Lemarchand que sentado en mi butaca, esta es la clave. Esta es la clave de todo lo que he venido diciendo hasta ahora. Vale para José Ruibal, vale para Jorge Díaz, vale incluso para Javier Poncela. Sentado en mi butaca de espectador o de lector, frente a Ionesco, nunca adivino de dónde partirán los tiros, ni dónde me alcanzarán, pero me siento diana y compruebo con alegría que es un tirador tan hábil como Buffalo Bill el que tengo delante de mí. Eso es lo mejor que se puede decir de un autor, os lo digo en serio. Es decir, que el público no sepa de dónde le van a venir las bofetadas, pero que está el público seguro de que por algún sitio se la van a colar. Por algún sitio. Eso es fenomenal. No sé si sabéis que la primera obra, La cantante calva, pues todo el mundo esperaba que saliera una cantante calva, y no salió cantante calva ni nada. La siguiente obra fue una lección y todo el mundo esperaba que fuera una lección. Tampoco hubo lección. Quiero decir, no, perdón, al revés. Esperaba que no hubiera lección. Pues justo él fue con una lección en la segunda obra. No sé si la habéis visto, la habéis tenido oportunidad.
Bueno, creo que es el momento de hacer lo del indio, después de lo que he estado diciendo, reversiones y todo eso. ¿Cuál? El indio, el indio. Ah, eso es. Una callejuela peatonal. Un padre pasea llevando de la mano a su hija de corta edad. Dentro, la pequeña ve algo tirado en el suelo y se apresura para agacharse y cogerlo. Al padre le falta tiempo para reprender su acción. ¿Qué te tengo dicho? Tira inmediatamente ese hilo. ¿Cuántas veces te hemos hablado, mamá y yo, de los microbios que hay en el suelo? La gente maleducada es en el suelo, así. Los perritos sin amo se hacen caca y pis, así. Y los que tienen amo también, así. Además, no sabes de quién es ese hilo. Su dueño podría tener alguna enfermedad que se la transmitiría así a través de esa cabeza sucia y manoseada que tiene el indio. ¡Qué asco! Un indio de mano en mano y en el suelo. Y esto de aquí es una pescadería. Y las pescaderías huelen muy mal, incluso después de haberlas limpiado. ¿Te imaginas? El papá del niño ya extraviado ese indio mugriento lo habrá comprado en un país lejano. En sus costas habrá faenado sin descanso durante largos meses para traer todos los peces que después venderá en su pescadería. ¿Cuánto pescado habrá pasado por sus manos en su barco malo limpio? Lo que le olerán sus manos, Dios mío, y lo que olerán las manos de los que hayan estado pescando con él. Y ese indio roñoso habrá ido pasando de unas manos apestosas y llenas de escamas a otras manos más apestosas y más llenas de escamas aún. Y también él olerá a rayos. Y tus manos que han cogido al indio sarnoso y sifilítico también olerán a pescado podrido. Y tendrás que lavártela inmediatamente para evitar que coja una enfermedad cuando te lleves un dedo a la boca. Coño, qué chulo. Y con increíble rapidez recoge el billete. El niño fija su mirada en el indio y corre, llorando, a poco tendido, hasta desaparecer por un extremo de la calle. El padre, perplejo, se guarda el dinero en su bolsillo y después emprende la marcha tras su hijo. Cae el telón. Una de las cosas que más se valora últimamente en el teatro es la reversión. Si habéis dado cuenta en el indio, el texto, aunque es un texto breve, pero se puede hacer igual con una obra larga, digamos, hay un camino que se va andando y lógicamente el público se va preguntando esto cómo va a acabar. Puede acabar en la misma línea del diálogo o el monólogo que hay encima del escenario, o se hace una pequeña reversión, como es el caso este que hemos visto en el indio, se hace una reversión y acaba justo de manera distinta o impensable por parte del público, de manera distinta como esperaba o impensable por parte del público. Esa es la reversión. No sé si la habéis estudiado o leyendo habéis caído en la cuenta de este tipo de cosas. Lo vais a ver también después, me parece, en el encuentro, pero sobre todo en otros textos. Que una de las formas más importantes, las formas que hay dentro del teatro actual es revertirlo completamente. Es decir, darle un final inesperado, en definitiva. Pero en una especie de giro de 180 grados. Bueno, lo que yo he estado comentando del teatro indigesto y además de todas las influencias que ha habido es de una manera generalizada para todo mi teatro, ¿vale? Tanto para el teatro de duración, obras de duración normal, teatro breve y también el teatro.
Lo que ocurre es que yo he tenido la suerte que por la crítica especializada, aparte de llamarle teatro indigesto a toda mi producción teatral, digamos que a mi teatro mínimo también se le ha buscado un nombre, y ese nombre pues es muy conocido, que es purga dramática. Entonces, esto que estáis viendo ahora, que estáis haciendo vosotros mismos, son purgas dramáticas, que ahora después diré lo que es la purga dramática. ¿Cuál es la extensión del teatro mínimo? Su nacimiento es un desafío a todos los cánones. Es rompedor con lo establecido. Es casi una bofetada a lo políticamente correcto, porque se pretende estrujar una historia y contarla no ya en un puñado de páginas, sino de líneas. Dos preguntas, cuando menos, surgen de inmediato. ¿Para qué una obra de dimensiones tan reducidas? ¿Es factible escribir una historia dramática en 15 o en 20 líneas? El para qué es una pregunta que he odiado siempre. Siempre. Es que las cosas tienen que servir para algo. Ese servir está cargado de connotaciones pragmáticas, materialistas. ¿Desde cuándo el alma de un dramaturgo se deja llevar solo de lo crematístico? O sencillamente, tampoco tenemos por qué aludir al tema económico, de lo material. La creación no entiende de finalidades. Lo voy a repetir. La creación no entiende de finalidades, solo de dar a luz a través de la imaginación y de la libertad. Todo lo demás solo. Y para escribir una obra en media página solo hace falta una cosa además de imaginación: capacidad de síntesis. No me resisto, no lo he ido a hacer, pero no me resisto a contar una pequeña historia. No hace mucho, con motivo de la celebración en Lisboa de una mesa redonda sobre textos de un dramaturgo español sobradamente conocido por sus numerosas creaciones de teatro mínimo, fue interpelado con intenciones muy poco hospitalarias por un colega portugués so pretexto de estar plenamente convencido de la absoluta imposibilidad de toparse frente a frente con un ser humano que fuera capaz de desarrollar en 1 o 2 páginas una historia dramática. Es posible que la denominación de teatro mínimo no sea moneda corriente para los consumidores teatreros al uso. Es probable que para los estudiosos y analistas teatreros que no hayan realizado un seguimiento importante y exhaustivo de los autores en estas últimas décadas, el nombre no les resulte familiar. Es seguro que pocos teatreros de la dirección y de la acción hayan sentido la curiosidad de juguetear con las tramoyas y las bambalinas de ese microteatro que desde la engañosa humildad de su encogida talla parece burlarse de la duración convencional de la puesta en escena. De todas formas, la respuesta que le tocó en suerte al amigo lusitano, además de no hacerse esperar, fue de lo más acertada, pues por más de un individuo le fue recordado que más que hablar de teatro de duración convencional, breve o mínimo, habría que hacerlo de teatro bueno o teatro malo, y que no existe argumento razonable que sostenga que la corta extensión ha de estar reñida con la calidad dramática del texto, ya que todo depende de la capacidad de síntesis y otras cualidades, ya sean innatas o adquiridas, del autor. De renglón seguido, los mismos invitados trataron de insuflarle alientos de tranquilidad, haciéndole comprender que él no tenía por qué preocuparse en demasía por la llegada del éxito, pues uno de los primeros pasos para triunfar en cualquier faceta de la vida, incluido el mundo de la escena, era el de reconocerse las propias limitaciones, y él ya había iniciado la exploración con esa radiografía.
La otra es de Federico García Lorca, y como hubo un cartel, bueno, entre él y varios coetáneos, pero sobre todo con Melchor Fernández Almagro, fue gran amigo de él, además fue presidente de la Real Academia Española de la Lengua, fue un hombre muy conocido en la época de Lorca. Algunas de las cosas que voy a decir aquí son textuales, están entresacadas de las mismas cartas de Federico. García Lorca, en una carta enviada a su buen amigo Melchor Fernández Almagro, le manifestaba: hago unos diálogos extraños, profundísimos, de puro superficial. Y en el mismo párrafo, unas cuantas líneas más abajo, después de relacionar los títulos de los diálogos, sentenciaba: poesía pura, se refería al teatro, poesía pura, desnuda, creo que tienen un gran interés, son más universales que el resto de mi obra, que entre paréntesis no la encuentro aceptable. Tras esta confidencia a Melchor, Federico deja bien a las claras el alto grado de amistad que existía, poco más se puede añadir. Habrá que tener en cuenta que se trata de una carta cordial, de amigo a amigo, sin otra intención que la de comunicar lo que le sale del alma, sin doblez, sin entrelínea ni letra pequeña, donde no tienen cabida segundas interpretaciones, solo el ánimo de decir lo que realmente piensa sobre su creación teatral. Como sabéis, aparte del teatro breve, una de las obras más interesantes, supongo que la conoceréis, que es El Paseo de Ballester y Quito, al final siguió trabajando, es más, su última obra, La Casa de Nardal, quiero decir que siguió trabajando las grandes tragedias, digamos el teatro suyo, ¿no? El de siempre. Pero entre su último teatro hay que contar ese otro teatro por el que él empezó a apostar y que le comentaba Melchor Fernández Almagro, que era el teatro surrealista. Conoceréis Así que pasen 5 años, El Público, la comedia sin título. No sabemos qué habría sido Federico García Lorca, digamos, en lo que a tendencia teatral se refiere, si Federico hubiera seguido vivo. Es fácil suponer que a García Lorca le ocurría como a la mayoría de los dramaturgos, que se sentía plenamente satisfecho e identificado con su producción dramática no comercial, con aquella que no seguía estrictamente las directrices invariables e infranqueables que exigía una escenificación amparada por el dinero del productor. Y en ese espacio reservado por Lorca a su propia satisfacción personal, tenía un lugar de privilegio su teatro mínimo. Si no lo habéis leído, os lo aconsejo. Tiene un teatro, Federico García Lorca, un teatro mínimo excepcional. Principalmente por lo que se acaba de exponer, porque es un teatro que no tiene el asfixiante corsé del personaje creado para ser llevado al escenario. Porque es un teatro de autor libre, de dejar volar la imaginación sin más, que no tiene que venderse a una pauta o regla preestablecida. Porque es un teatro de evolución, si bien dentro de una trayectoria definida, ideado con técnicas cercanas al cine mudo y rozado con perfiles de vanguardia, con independencia de que el público de su época aún no estuviera preparado para asimilarlo. Esto es importante. Federico hace este teatro porque le gusta, sin necesidad de tener que buscar a su público, ese público que todo dramaturgo acaba buscando. Y como confirmación hasta lo aquí reflexionado, aunque en referencia a sus comedias irrepresentables, que bebieron de las mismas fuentes surrealistas que su teatro mismo, preguntado García Lorca sobre su teatro, declaró:
Insisto que son palabras textuales. En estas comedias imposibles está mi verdadero propósito, pero para demostrar una personalidad y tener derecho al respeto he dado otras cosas. Si os dais cuenta, es grave, porque en definitiva lo que está diciendo aquí Federico García Lorca, que lo que realmente le interesaba era esa apuesta por el teatro surrealista, que lo había iniciado con sus piezas breves, su teatro mínimo, y no le prestaba mayor atención, mayor importancia a ese otro teatro que es el que lo ha encumbrado. Estamos hablando de Bodas de Sangre, de Yerma, de la casa de Bernarda Alba. Y es más, le dice a Melchor Fernando Almagro que seguiré haciendo ese teatro para continuar dando respeto a mi nombre. Es decir, si os dais cuenta es muy grave. Esto es casi lo contrario de lo que nos han enseñado en el instituto, ¿no? Como digo, terrible afirmación, pues no se trata sin más de una reflexión en voz alta, sino de un convencimiento firme de las conclusiones de un debate interior sobre vocación, preferencia a lo largo de su trayectoria como dramaturgo. Podría deducirse de estos pensamientos que su verdadera vocación dramática giraba en sentido contrario a las manecillas de un reloj que solo marcaba la hora de los intereses de lo comercial. Quizás sería conveniente profundizar en su mencionada verdadera vocación dramática, o por expresarlo con sus mismas palabras, en su verdadero propósito. ¿Hacemos el encuentro? ¿Qué tal, amigo? Échame los 5. Tenía ganas de este encuentro, pues no hablado muy bien de ti, ¿sabes? Elogio tu talante culto y refinado, sí señor. Y de tu padre, ¿qué quieres que te diga? Hablan maravillas, sí señor. Todo un caballero, un hombre querido por todos, sí señor. Muy bien, hombre, sí está bien, así da gusto, sí señor, ya lo veo. Hermosa tierra es esta, sí señor, llena de monumentos con un clima excepcional. ¿Y qué decir de sus gentes? Derrochadoras de amabilidad y tan hospitalarias, sí señor, ¿verdad? Pues... Tolerancia y diálogo y tolerancia, tanto va, sí señor. Ese es mi tema. La mejor forma de conocer a la gente es, sin duda, a través del diálogo, sí señor. ¿Cómo si no contactar con los demás? ¿Cómo si no acercarse a quienes nos rodean? Pues... El diálogo es el vehículo que nos traslada hasta los campos más recónditos del ser humano. Es transporte que nos permite adentrarnos en el alma de la persona con la que se conversa. Sí, señor. Y la tolerancia, ¿qué decir de la tolerancia? Su práctica es muestra de civismo, su uso es prueba de valor. Sí, señor. Muy bien, hombre, muy bien. Eso está bien. Así damos, sí, señor. Ya lo veo. Diálogo, tolerancia, pilares fundamentales para la convivencia pacífica de los hombres. Sí, señor. Columnas que sostienen el edificio de la libertad. Sí, señor. ¿Verdad que no se puede vivir sin diálogo? ¿Verdad que no se puede vivir sin tolerancia? ¿Verdad que...? ¡Ya está bien, cojones! Ha dicho una palabra soez y grosera que yo jamás pondría en mis labios. Un hereje del santo dogma del buen gusto, un terrorista del eufemismo y del bien sonante, un asesino de los vocablos melodiosos para los tímpanos invisibles. Cállate de una puta vez, coño. Deja que los demás se expresen, joder, que sea para ti pollas. Un caso perdido e irrecuperable para la charlatanería indignada. Se oye una voz femenina. ¡Y un soberbio! Gracias por decirme, esposa amada, pero la transparencia de la evidencia hace infinito al proceso. No pienso seguir perdiendo un minuto más con un desconsiderado de semejante calidad, con un irreverente de cuerdas vocales gruesas y apestosas, con un charlatán de vía estrecha, incapaz de entender de la palabra, en la amable y claro, está el acercamiento entre las personas a través de la conversación, con un impertinente y encima invoca la providencia. ¿Acaso crees que con el tinglao que has montado Dios te va a escuchar? A mí el santo oficio, ¿dónde está la Inquisición? Que nunca aparece cuando hace falta. Dialogar, o sea, hablar, saber escuchar. Bueno, si os dais cuenta, son pildorazos, clases
pero que indican cuál es lo que estamos viviendo. Si os habéis dado cuenta, hemos empezado con una pieza gestual, la noticia, una monologada, esta cuasi diálogo. Vamos a dejarlo en monólogo, en intento de diálogo. Y ahora vamos a pasar a la gafa, que es otra pieza gestual. ¿Qué? María Jesús, ¿lo vas narrando? Sí, porque como está escrito está gracioso también. Esta es una pieza que alguien le voy a dar alguna conferencia o algún taller de teatro que yo me la pido. Y ahora después os diré lo que nos pasó en Suiza con esta pieza. Es curioso. El escenario carece de decoración. Un actor aparece por el lateral, por el opuesto lo hace una niña. De lejos, al verse, se detienen y se observan. El picarón saca unas gafas del bolsillo y se las pone. Se relame de gusto mirando a la actriz, a la vez que dibuja en el aire las curvas desnudas de ella. Esta, como puede, se tapa su anatomía íntima con las manos. El actor se divierte. La actriz saca las gafas de su bolso y se las pone. Mira al actor. Se desternilla de risa, marcando con sus dedos la corta medida del miembro del colega. Que ruborizado junta las piernas y se tapa también con los dedos. Silencio. Ambos, con sonrisa reveladora, miran al público con inequívocas intenciones de recrearse. Pero cae. Bueno, si os dais cuenta, entraríamos ya en el mundo del metateatro. Es decir, estamos rompiendo la cuarta pared. Estamos haciendo con este tipo de obras, aunque sean mínimas, aunque sean gestuales, que en cierta medida el público participe. Que se tenga al público en su conjunto como otro personaje. Pero esto ya es otro estudio, ¿verdad, María Jesús? Esto es un curso. O sea, hablar del metateatro nos llevaría a teatro. Pero esta pieza sirve para hacer ver que se puede utilizar, manipular al público desde la autoría, se puede manipular y tenerlo como un personaje más de la pieza. Yo de hecho tengo piezas largas en donde siento a actores, los siento entre el público. ¿Qué es lo que busco? Provocar al público. Que el público en un momento dado no le guste lo que está viendo y salga. En una de mis piezas coloco a dos actores llenos de sillas en el escenario y hago ver que el público es el que está en el escenario. Y están esperando a que sea el público, los que están en la sala, los que empiecen a actuar. Y empiezan a actuar, lo cual provoca en el público, provoca cierta desazón, no saben muy bien dónde meterse, porque hay actores infiltrados entre el público que empiezan a actuar. Pero quien está actuando
es el público. Pero en fin, esto ya nos llevaría a otro terreno. En el tema de las gafas, tu amiga Gabriela Cordone, que me cursó una invitación, es una profesora de la Universidad de Lausana, en Suiza. Pues fui con un taller de teatro y en concreto hubo una sorpresa que me tenían reservada, y es que las gafas hicieron allí un montaje, bueno, el que habéis visto, pero después hicieron un montaje al estilo centroeuropeo, que era igual, pero con cierto pudor. Genial. Aquello fue genial. Entonces, imaginaos dos actores haciendo esto mismo, pero que son muy pudorosos. Sí. Entonces, bueno, aquello fue para profesores de la universidad, el instituto, que eran los alumnos, no podéis imaginar la reacción que hubo. Fantástico. En fin. Os he hablado del teatro mínimo, os he dicho que a mi teatro mínimo se le llama purga dramática. Os voy a decir lo que es la purga dramática y ya prácticamente pues, entramos en preguntas. Bueno, terminamos los textos. Sí. La purga dramática es voy a acudir a Adelardo Méndez Moya, que es uno de mis estudiosos, y a él se debe el nombre de purga dramática. Decía Adelardo Méndez Moya: género sintético que reúne unas características propias y no cerradas. En virtud de ellas, Adelardo Méndez Moya denomina purgas dramáticas a las que componen este tipo de teatro. ¿Por qué purgas? Porque, leo textualmente, el bichito de Marra y la obra de arte teatral coinciden en algunos de sus rasgos esenciales: pequeñez de tamaño, brevedad de extensión, ambas saltan o pueden hacerlo en la mente del receptor, en el público, son molestas, si no dolorosas, por sus mordeduras o picotazos a determinadas mentalidades y posturas vitales. Por lo general suelen ser graciosas. La palabra, su fonética lo es, y el ser al que se define también. Este teatro se define en virtud de unas características fundamentales, reconocibles e identificables: brevedad en la acción y su desarrollo, mantenimiento de lo imprescindible, desarrollo textual alegórico, situación límite extrapolable a actos cotidianos, ataque frontal y virulento contra los preceptos de la sociedad burguesa, distancia del realismo y proximidad al disparate, multiplicidad temática, personajes tipos desprovistos de individualidad, etcétera, etcétera. Como a mí no me gusta dejar títere con cabeza, ahora me van a publicar las purgas de la crisis, y lo que he intentado es coger de todo aquello que me ofrece la sociedad, que imaginaos lo que nos está ofreciendo en los últimos años, pues coger pinceles. Y entonces me meto absolutamente con todo, incluso hasta con la ley de la paridad, esto que se ha hecho, ¿no? Y esta obra, la que vamos a ver ahora, que es el Ménage à Trois, Ménage à Trois está en contra de la ley paritaria, claro. Así que el Ménage à Trois. Sencilla habitación de un hombre. Feliz e impaciente, un hombre se desnuda de manera atolondrada, dirigiendo la voz hacia el cuarto de baño. Das pesaderas, ya los deseos de... Y deja la frase entrecortada porque al quitarse el pantalón ha perdido el equilibrio. Saltando sobre un pie, evita dar con su hueso en el suelo. ¿Quién lo diría? Con la de veces... Joder, pues si estoy más excitada con un principiante. La puerta de la habitación es aporreada desde el exterior. El hombre, asustado, no reacciona. Más golpes. ¡Abran! ¡Abran a la policía! El hombre semidesnudo corre hacia el cuarto de baño. Se detiene bajo el dintel de la puerta, mira en el interior del aseo y sin saber qué hacer regresa al mismo sitio. Sabemos de fuente fidedigna que los tres están en la habitación. ¡Abran! ¡Abran a la policía!
El hombre, aturdido, se pone con rapidez el pantalón y farfulla en voz baja. No chivato. ¿Y la compañía? Y se decide por fin a abrir. Entra el policía que casi desde la misma puerta echa un rápido vistazo. El hombre, serio y preocupado, delata con la mirada. El policía hace ademán de dirigir sus pasos hacia el cuarto de baño. Pero aquel se interpone en su camino. El policía pone cara de pocos amigos. El cumplimiento de la obligación jamás se encuentra reñido con el civismo y la buena educación. Compórtese como un caballero. Están desnudas. El policía desiste, no sin cierto pesar de su intento de llegar hasta el cuarto de baño. Así que lo reconoce, ¿no? ¿Que están desnudas? No, hombre, que son mujeres. Desnudas. Femenino. Y plural. Naturalmente. No se confunda, pero se ha caído. Bien, bien. Señorita, aquí, la policía. No se alarme, pero vístanse y salgan inmediatamente. Obedezcan. Tapen sus desnudeces cuanto antes y salgan. No me hagan perder el tiempo y la paciencia. Les advierto que no es mi deseo entrar como elefante en cacharrería. Creo que ya les ha quedado meridianamente claro que soy ante todo un caballero. Pero salgan. En cuanto usted queda detenido en nombre de la ley. Como dice, Ha sido usted pillado infragante. ¿pero qué estoy diciendo? Se puede saber de qué se me acusa. ¿Aún tiene la osadía de preguntar? Ha atentado gravemente contra la ley paritaria. ¿La ley de la ley? Paritaria. ¿Cómo voy a intentar contra una ley que ni siquiera sé si existe? No me hagas reír. ¿Dónde está? Y esta niña de broma pasada. ¿Broma? No se aleje. Escucha atentamente y aprenda su nombre, que le será útil. Paritaria. Una ley que pretende luchar contra una lacra de siglos. ¿Qué digo de siglos? De milenios. Nada más y nada menos que el viejo contencioso de la discriminación entre hombres y mujeres. ¿Y puede saberse qué tiene que ver conmigo? Alma de cántaro. ¿Qué contrato ha cerrado con la empresa para la que trabajan estas dos señoritas? Yo. ¿Me está contando? Se ha metido en un buen lío. ¿Qué lío ni qué? Si aquí de lo que se trata es de pasar un buen rato, de puta madre y ya está. Y eso es lo que usted cree, pero hay una relación contractual de por medio. Privada, una relación contractual privada. Con anterioridad. ¿Qué quiere decir? La empresa está subvencionada por fondos públicos. Una casa subvencionada. No me hagas reír. Puede reír cuanto quiera, pero Orgasmos Garantizados S.A. se ha acogido a los programas de ayuda al ciudadano solitario aprobados por el... ¿Qué cosa? ¿Y qué me dice del hotel, ¿También está subvencionado? ¿O...? Dejémonos de monsergas y vayamos al grano. Usted es un hombre, y ellas son, que yo sepa, como mujeres. ¿Me quiere decir dónde está la paridad? Pues yo no me meto en la cama contigo. Hasta ahí podíamos llegar. Antes me tiro por la ventana. Lo que faltaba. No he escuchado lo que acaba de decir. Porque si le aplico también la ley de... ¡Encima mozo! Como siga por ese camino se le va a caer el pelo, Practique el sexo con una mujer. Con una sola mujer. No, si lo estoy viendo venir, a este paso nos van a decir con quiénes nos tenemos que acostar. Me cago en la ley. La ley, ¿cómo es eso que se llama? Sea más respetuoso con el Parlamento que todo. Cuando el Parlamento sea más respetuoso con el pueblo, a mí nadie me tiene que diseñar el perfil de los que han de pasar por mi cara. Lo que faltaba, mi sexualidad en el boletín oficial del Estado. Y cumpla la tabla desde la exposición de motivos hasta la disposición final. En caso contrario, no dude que se arbitrará medida drástica, sino al tiempo. Joder, cómo se trata. Se referiza. Adiós libertad que tanto nos ha costado conquistar. Adiós amenaza actual. Siempre nos quedará del riñón. Todo eso está muy bien, pero usted se viene conmigo a comisaría. Pero Lo siento, la ley es la ley. y siempre estamos poniendo en práctica la paridad esa de los jóvenes. Un respeto a la ley. ¿Qué quiere decir? Súbese a la fiesta. Conmigo número par. El policía es un mar de dudas. Empieza a quitarse
la vuelve a poner de nuevo, se la medio quita otra vez, se arrepiente. No se sabe en qué queda la historia, pues de pronto se hace el oscuro y cae el teatro. Decía un estudioso americano, Worldwide, que el teatro lo que hacía era hacer que el público, el espectador, imaginara. Que la función del teatro era reactivar en cierta medida la imaginación del espectador. Al espectador no hay que darle soluciones. No hay que darle soluciones. Le he dicho a María Jesús que leyera la acotación final por una razón. Porque lo que menos nos tiene que preocupar es si el policía se va a quedar o no se va a quedar. El planteamiento de la obra está ahí. ¿Qué pasa con el policía? Pues, hombre, tiene una invitación, es una invitación agradable, parece que la acepta, pero está de servicio, no termina de quitarse la chaqueta, parece que se la quita, pero se la vuelve a poner, y llega un momento en que se hace el oscuro y cae el telón. El público no sabe si se va a quedar o se lo va a llevar detenido. Lo importante de la obra es el planteamiento que se ha hecho de lo que se pretende. Pero el final puede ser cualquiera, no necesariamente. Esta obra la montó, lo conocéis, ¿no? Alfonso Zurro, ¿no? Supongo. Sí, no, ¿Va a contar? Ah, ¿va a contar esta obra? no, Pues Alfonso Zurro montó esta obra en el hotel Casa Romana, ¿puede ser? Sí. Casa Romana. Hace unos años cogió 25 autores andaluces y en 25 habitaciones del hotel, en cada una, el tema tenía que ser de habitación de hotel, pues fue montando, pues a lo largo de todo el día, sin solución de continuidad, se fueron montando las 25 obras. Y el público iba pasando de 10 en 10, iban pasando por las habitaciones, iban viendo todas las obras. Esta obra la montó él. Pero hubo que darle un final. ¿Por qué? Porque ni podemos apagar luces, ni hay telón en la... Entonces pierde un poco. Pero, claro, estas obras son para escenarios. Pero insisto que al público no hay por qué darle una respuesta. El público que imagine lo que quiere. Bueno, yo voy a dar una conclusión de 4 líneas a todo lo que se ha hecho y terminamos con la obra, ¿te parece? Bueno, terminamos y después las preguntas que tienen, que lo podemos decir. A manera de conclusión, la capacidad de síntesis, aderezada evidentemente con la libertad de creación del dramaturgo, es el verdadero impulsor del teatro libre. Un teatro que aún no ha encontrado su para qué en esta sociedad de consumo irracionalmente feroz. Pero no importa, porque esto último no supone un obstáculo para quien por encima de todo es un creador en estado puro. Así que las olas cuando queráis. Una playa del litoral andaluz. Una playa cercana al estrecho de Gibraltar. Oleaje rítmico y tranquilo. Al fondo del escenario, una roca. Se oyen las olas del mar. Se huele el mar. Con el escenario entre la penumbra y la oscuridad, por uno de los laterales aparece Romerito. Es mayordomo de la Hermandad de la Santa Marcha Romera a la ermita de la Virgen de la Aguja. Su esperpéntica figura se esconde, por decir algo, tras un bañador más que pasado de moda y una camisa hartamente desalmada. Decidido a pasar un buen día en la playa, porta, eso sí, con mal disimulada dificultad, una sombrilla playera, un flotador con cabeza de palmo, una silla plegable,
una esterilla y un bolso para lavarse. No hay derecho. Extremando todas las precauciones, habidas y por haber, coge algo del suelo. Se trata de un preservativo usado. La cara es todo un polvo. ¡Qué asquerosidad! Ni venir a la playa podemos ya las personas decentes. Mi virgencita del aguijón. Trata de arrojarlo lejos de sí, pero yerra el intento y cae sobre su piel. ¡Qué asco, Dios mío! No quiero pensar que mis nietos hubieran llegado antes que yo y... ¡Hala! ¡A tomar por culo! A un tiempo la voz de un niño llega desde fuera del escenario. Mira, mamá, un globito, como los que tiene la hermana en el cajón de su armario. ¡Calla, niño! Jesús, María y José, qué juventud. Menudo porvenir nos espera con estos jóvenes. ¿Qué va a ser del mundo, virgencita mía, cuando el poder caiga en manos de estos guarros que no piensan más que en el sexo, de estos indecentes que solo se preocupan de satisfacerse a sí mismos? Sexo, sexo, sexo. Y mucha culpa de todo esto la tiene este ayuntamiento de mierda. Menudo nido de corruptos e irresponsables. No contento con tanta libertad, libertinaje, diría yo, el mismísimo alcalde de los cojones les busca un sitio para que puedan hacer sus cositas. ¡Hala! Con los calzoncillos en la cabeza y la traga en la mano. Y sigue buscando preservativos en la arena. Gobernar sin escrúpulos a favor de corriente estaría fácil. El problema será para el que venga detrás, cuando tenga que recoger los frutos de esta siembra. Entre los palmeros, esa figura sabiamente inventada por los políticos de medio pelo y los babolicones de turno existen desde que el mundo es mundo para tirar cohetes. Aquellos, unos gastrónomos privilegiados de la sopa boba. Estos, unos simples de espíritu que solo se quedan con el envoltorio del caramelo, es decir, con el problema sanitario sin más, sembrar todo esto de papelera. Pero este no es un modo serio de arreglar el asunto, no señor, porque poniendo papelera lo hacen sin incitarnos a usar los preservativos. Y no se trata de dar solución a esta basura. Mira tú, perdón, nunca mejor dicho. El problema es más hondo, va más allá de la educación, incluso sobrepasa cualquier connotación cultural. Estoy hablando, soy consciente de que más de uno no le gustará, de moral. Ya sé que la moral no cotiza en bolsa, pero todo el mundo sabe que es de necio confundir valor y precio. Mal arreglo tiene esto, mal arreglo, porque el poder no solo consiente, a la vista está estas desviadas conductas, sino que las propicia y las aplaude. Y es que detrás de todo esto se esconde una terrible carencia de valores. No me estoy refiriendo a la sustitución de unos valores por otros, no, simple y llanamente a la ausencia de ellos. Una juventud perdida, sin horizonte, sin valores, en definitiva, una juventud moribunda. Fijando su mirada en la arena. Otro no es posible. Esta marca de condones me resulta poco familiar. No es de producción nacional, si lo sabré yo. Acercándose lo justo para poder leer. Mandinga. Mandinga, un condón africano. Pero ¿dónde vamos a llegar? No me gusta lo que traen estas olas algunos de sus crestas espumosas. Cuidado, mucho cuidado, porque su calma y su tranquilidad son un peligro. Nos invitan a ser confiados y menudo regalo nos vomitan encima. No me gusta la porquería que traen estas olas. No me gusta este incesante goteo de inmigrantes que nos llegan desde el otro lado del estrecho. No me gustan sus costumbres ni sus hábitos. Tampoco me gustan sus miserias de espíritu ni sus carencias materiales que se han creído. Yo no me he caído de un guindo, los empuja a venir algo más que el hombre, algo más que el hambre. Y no me gusta la actitud prepotente de la tribu mandinga, obsesionada con las dimensiones fálicas. Los muy puñeteros no se conforman con una naturaleza de leyes normalistas y corrientes. No, nada de eso. Se dejan conducir por una ambición desmedida de poder, exclusivamente cuantificada en centímetros. ¡Hala! A presumir de badajo se ha dicho. Y eso... Y ahora dibuja un palmo en el aire justamente delante de la entrepierna. Y eso, seamos sinceros, al ciudadano occidental medio le hace daño. Bueno, al medio y al más que medio. Mucho daño, un daño insoportable. Yo incluso diría que irreparable en su amor propio. Tanto daño que de inmediato se pone a manos a la obra para procurar no ser menos que estos negros de la naturaleza. Aunque nadie discute que sea sabia, en este asunto se ha comportado como una auténtica cabrona. Nos pone de inmediato en nuestro sitio, maldita sea. Y a nuestras mujeres,
a nuestras mujeres también, porque el tamaño, por lo visto, sí que importa. No me gusta lo que traen estas olas, no me gustan. Y advierte que las olas algo traen, se apresura a rescatarlo. Es una muñeca hinchable de piel negra que lleva sobre la espalda una inscripción en varios idiomas. Juguete no sexista. Pues estamos apañados. Si esto es lo que nos ofrecen como presente en agradecimiento por acogerlo en nuestra casa, estamos apañados, mi virgencita del Aguijón. Y Pícaro mira con disimula en todas direcciones para asegurarse de que no es observado. Diligente, arrastrando la muñeca hinchable, se esconde tras la roca que hay al fondo. Pasados unos segundos, jadeos de placer. La voz del niño llega otra vez desde fuera del escenario. Mamá, yo quiero una muñeca como la de ese hombre. ¡Calla, niño! Silencio. Solo se oyen las olas del mar. Bueno, y algún que otro jadeo amatorio. Cae. Bueno, yo creo que ahora podemos abrir un turno de preguntas para que, ya que tenemos a la voz, responda para continuar creando obras originales. Entiendo que algunas cosas las he dicho un poco de paso, porque los temas son muchos y quería abarcar, ¿no? Pero bueno, han quedado ahí y a ver si sobre eso queréis hacer alguna pregunta. Sí, sí. Cuando Sergio teatro por primera vez. ¿Queréis el micrófono? Aquí el micrófono, ¿no? Bueno, pues intentad levantar la voz un poquito. Cuando usted escribió teatro por primera vez, ¿usted escribió teatro primero o se lo dirige? No, solamente, bueno, he hecho cosas, incluso hasta de actor y todo, pero eso pertenece a otros temas. Me quería preguntar si cuando usted escribió, si ha escrito alguna obra por primera vez. Entendí lo contrario, pero dije no, de que esta obra solo. Pues, ¿quién lo vi? ¿Quién se llevó a la obra? Bueno, yo es que tuve mucha suerte, también hay que decirlo. Yo tuve dos profesores de literatura a los que yo les di aquellas cosillas que iba haciendo y se interesaron. Entiendo que es algo raro, porque normalmente yo sé de otros colegas que les han llevado los textos a otros profesores, literalmente se han reído de ellos de las narices. Pero no, a mí me alentaba. Y yo era muy jovencito. Yo estaba entonces en los últimos cursos del bachiller. Tendría 16. Yo hice la primera obra con 16 años. Y la conservo. Vamos, cuando sea una cosilla. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Es que me ha sorprendido una cosa que has dicho, una frase, que el código literal, que la creación no entiende de finalidades. A mí me ha sorprendido eso que has dicho, porque teniendo en cuenta toda la definición que has hecho del teatro indigesto, dirigido al público, pero con una finalidad, que es empatarlo, que es escandalizarlo, que es levantarlo del asiento, que es extrañarlo, ahí hay muchas finalidades. Pero además, hay una finalidad fundamental en cualquiera que escribe y cualquiera que publica o que lleva algo al escenario, y es comunicar. Y la comunicación es una finalidad importantísima. Y además no hay comunicación neutra. Todas las comunicaciones tienen un fondo ético, un fondo ideológico, un fondo semántico. Te voy a contestar como contestan los políticos. La has sacado de contexto. Me la has sacado de contexto. Candidato. Y tienes tu puede hacer las cosas. Pretende comunicarte con los demás, es para satisfacer tu propia necesidad de comunicarte con los demás, de escribir, sencillamente, aunque sea para guardarlo en un cajón, de finalidades hay muchas.
Me estaba refiriendo a finalidades de tipo económico. Era con ocasión de lo que había dicho de Lorca. Es decir, Lorca, cuando le habla a Melchor Fernández Almagro y le comenta que está haciendo unas obras que son su verdadero propósito, en ello no hay ninguna finalidad de tipo primatístico, sencillamente porque es lo que realmente me gusta, es lo que yo quiero hacer. No me ata, a la hora de hacer este tipo de teatro, no me ata un director que viene detrás de mí, como le dijo la misma Margarita Silva. Margarita Silva, cuando le llevó así que pasen 5 años, dijo, por favor, ¿qué me trae? Es decir, poco menos me vas a llevar al paro. ¿Por qué? Porque ella no se veía en el papel. Ella era una primera figura y necesitaba la novia en bodas de sangre, yerna o la misma. Claro, eso es lo que ella quería de Federico. Pero cuando le llevan así, que pasen 5 años en un proyecto, lo traen a nuestro país. ¿Para qué sí? En realidad, esas son las finalidades de la novela. Hay una finalidad positiva dentro de cualquier dramaturgo. El para qué hago esto. No lo hago con intención climatística, no lo hago porque forma parte de lo que yo quiero hacer, quiero comunicarme con el público. ¿Me explico? Es decir, esa finalidad es una finalidad, vamos a decir, la ética. Quiero comunicarme. Después existen otras finalidades. El que realmente se dedica a la escritura escribe para llevar al público y poner la mano. Es sabrosísima la anécdota que voy a contar. Sabrosísima. No voy a decir el nombre del autor, pero es sabrosísima. Y no me la ha contado nadie. La he vivido yo en primera persona. Me encontraba con Adelardo Méndez Moya, que he citado varias veces, en Madrid. Y habíamos salido de una conferencia que dio Jaime Salón. Dio la conferencia y dice Adelardo, me voy a ver con fulano. Fulano es un autor de éxito. Ha muerto ya. ¿Por qué no nos vamos con él y nos tomamos un vermú? Digo, fenomenal. Sí, fuimos los tres, nos fuimos a tomarnos un vermú. Y le dice este autor, le dice a Adelardo Méndez Moya, le dice, vaya a perdonar, pero voy a intentar ser, bueno, decirlo textualmente, como yo lo escuché. Adelardo, ¿qué cojones hay que hacer en este puto país para llegar a ser parte de su historia del teatro? Y le dice a Adelardo, fulano, hacer otro tipo de teatro. Este hombre era un autor de éxito. Sabía tocar los palos, digamos, de las actrices y actores importantes de aquel momento. Estoy hablando hace unos 10 años. Y lo mismo tenía una obra en cartel en Madrid, que la tenía en Buenos Aires, que la tenía en Bogotá. Quiero decir, autor de mucho éxito. Y ganaba un pacto. Ganaba un pacto. Y este hombre le decía a Adelardo qué hay que hacer en este país para pasar a la historia del teatro. Mira, fulano, tú la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿quiero ganar dinero o quiero hacer buen teatro? Porque sabes ganar dinero con el teatro. Cosa clara, sabes ganar dinero con el teatro. Tenía una finalidad. Tiene otra finalidad que es, pero te puede dar la finalidad del dinero, que la finalidad es pasar a la historia del teatro. Si no, intentaría hacer ese otro teatro. No sé si puedo. Venga, unas preguntillas. Pues menos más que soltado luego, porque si no, me hubiera ido sin nada. Pasa que ellos tienen también previsto cerrar con otro... Perdón. Pero no, si hay alguna pregunta más, claro que sí. Venga, si vais a hacer, os sois creadores. Los creadores no le tienen miedo a la palabra. Hombre, Me he quedado sin palabras. ser humano sin preguntas, eso es imposible. Bueno, también pueden ir pensándola, ¿no? Para escribir ese buen teatro o el teatro que uno quiere, primero hay que hacer otro tipo de teatro. No. Bueno, puedo contestar desde mi experiencia personal. Lo paso a la que, por ejemplo, un director quiere hacer una película y para hacer esa película primero tiene que hacer un
una con la que no se sientan identificados, pero que es comercial y con la que saben que va a sacar dinero y que le va a respaldar para sacar su otra obra, con la que sí que realmente les gusto. Es la historia de Federico García Lorca, lo comentaba antes. Cuando le decía a Melchor Fernández Almagro, pero bueno, seguiré haciéndolo para seguir dándole prestigio a mi nombre, ¿no? Es decir, respeto a mi nombre. O sea, aquí pasa lo siguiente. Hay autores muy pocos, sobre todo en teatro, digo, autores muy pocos, que se ganan la vida con el teatro. Muy pocos. Por regla general, tenemos una profesión. Y después lo que hacemos es que en los ratos libres nos dedicamos a esto. Unos con más y otros con menos fortuna, pero nos dedicamos. Entonces, yo tengo la suerte de, bueno, haber hecho mi carrera, yo me metí en Derecho, saqué mis oposiciones, y mis oposiciones tengo desde hace un montón de años. Y eso me permite tener las tardes, los fines de semana y las vacaciones y todo lo demás para poder dedicarme a lo que realmente me gusta, que es el teatro. Entonces, juego con una ventaja, es que no necesito el dinero del teatro para vivir, ya me lo gano de otra manera. Y puedo escribir lo que me da la gana. Y puedo escribir lo que me da la gana. Que yo creo que eso no debemos perderlo nunca. Problema, cuando tienes que escribir de otra manera porque hay un editor que te dice, mire usted escribe, no vende. Te está exigiendo un camino. O hay un director de escena o un productor que te está diciendo, sí, no, si a mí me gusta montar obras de usted, pero ¿por qué no me hace este otro teatro? ¿Por qué no me mete un personaje que... meter el personaje que a mí me da la gana? No se la monto, no la monto. Claro, el que vive del teatro no puede decir lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Se tiene que plegar a los deseos de los demás. ¿Estamos o no? Sí es cierto que a los que seguimos esta línea nos cuesta más trabajo encontrar nuestro público. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estamos buscando casi un público experimental, un público que le guste el teatro alternativo, que se llamaba en otros tiempos. Yo me acuerdo incluso que se decía de cámara y ensayo, eso ya hace un montón de años. Es decir, aquel otro teatro que no es el teatro comercial que va a la planta de teatro. Ese teatro lo hace mucho la Junta de Andalucía, a través de Alfonso Zurro. Y se ve mucho, por ejemplo, en Granada, el Teatro Alhambra. Si te parece, le damos paso a ellos que están nerviosos y que vayan pensando por si alguna pregunta queda para la segunda parte. Es que ellos terminan ya el curso, el máster, entonces han preparado como una despedida. ¿Puedo? Sí. A los que estáis empezando a escribir, para que os animéis, yo ya hace tiempo que no... Uy, perdón. Quería que te había visto. Prácticamente yo ya no mando ahora a los premios de teatro, porque en fin, yo tengo ya más o menos mi nombre, y hay muchas maneras de darte a conocer a los demás y de estar en cartelero y todo eso. Pero yo he pasado por los primeros años, que era muy duro, quería darte a conocer, y entonces pues había que escribir a premios y ganar y todo eso. Entonces hubo una ocasión que el ayuntamiento, yo soy de un pueblo cercano a Granada, quizás lo conozcáis, Albolote, que tiene una buena tradición cultural. Era un magnífico teatro y un día el ayuntamiento decidió convocar un premio de teatro que llevara mi nombre. Y ya llevamos 7 años con él. Así que os invito a que empecéis a escribir y si queréis yo les dejo ahora a María Jesús y mandar sin ningún miedo, que es la mejor manera, de empezar a daros a conocer a aquellos que apostáis por escribir. No sé, esto. Así que yo les dejaré si queréis escribir. Lo que sí os digo es que gana el que gana. De hecho, este año no hay trampa, no hay trampa. Este año han ganado un vasco y un catalán. Sí. ¿Y alguien de aquí, no de esta facultad? No, eso es otro premio, No, de es que narrativa. he estado esta mañana en un premio de narrativa y el segundo premio, lo hemos dado esta mañana, se lo ha llevado alguien y digo, qué curiosidad.
Lo has mencionado, de la Facultad de Comunicación de Sevilla. Bueno, pues ánimo, que queremos ver mucho más. Le vamos a dar un aplauso muy fuerte a...